Bien, ah, vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más. Y comenzamos con nuestra clase del día de hoy, esperando que sea de bendición para cada una de nuestras vidas y de los que quizás en el futuro puedan pues escuchar esta clase. Perdón. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tú nos permites, Señor, podernos reunir, Señor, a través de Zoom y hablar sobre tu palabra, Señor. Mira estas clases, Señor, que estamos hablando sobre la sana doctrina, Señor, y cuán importante es para la iglesia. Permítenos entender tu palabra, comprenderla, Señor, y que la misma, Señor, se atesore en nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a ser mejores creyentes fundamentados en tu palabra, Señor, con mejor conocimiento, no para gloriarnos a nosotros mismos, sino para presentar tu bondad y tu misericordia a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor amado. Amén y amén. La clase de hoy se titula La sana doctrina sirve para el amor, y en lo que se centra la clase, ¿verdad? El tema principal es en esta división que hay a veces dentro de las mismas iglesias cuando se habla de la doctrina y el amor. Y entonces pues llegan algunos a la conclusión que la doctrina y el amor son dos cosas que no confraternizan entre ellas mismas, no tienen ningún tipo de relación. Y, y nos habla, ¿verdad?, sobre personas que dentro de la congregación eh, apoyan o demuestran el amor de Cristo, ¿verdad? Y ese es su, podríamos decir, su fuerte o su tema fundamental, pero entonces la doctrina para ellos no es tan importante, sino que el amor es lo importante. Y entonces también está este otro tipo de personas que cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad? Se enfocan solamente en la doctrina y en la enseñanza bíblica, y para ellos, pues el amor no es importante. ¿Sabe? Están las dos caras de la moneda. Entonces, unos están a favor de la doctrina y se olvidan del amor. Los otros están más a favor del amor y, y se olvidan de la doctrina. Y cuando hablamos de estos dos temas, ¿verdad? Doctrina y amor, es obvio que si hablamos de las dos cosas, el amor va a salir ganando. Tenemos más gente que son más apegados a lo que tiene que ver con el amor de Cristo y hablar del amor de Dios, y algunos se van a los extremos, ¿verdad? Pero el amor es algo que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso, más que con la doctrina. Son menos los que hablan más de doctrina y menos del amor. Pero está esta lucha entre el amor y la doctrina. Y el libro nos hace una pregunta, eh, y pregunta, la primera pregunta, no de la clase, pero es una pregunta como introductoria para romper el hielo. Dice, ¿por qué piensas que las personas tan a menudo enfrentan el amor contra la doctrina de esta manera? ¿Por qué piensas que las personas tan a menudo enfrentan el amor contra la doctrina de esta manera, o de viceversa, o la doctrina contra el amor? ¿Por qué usted cree que hay esa lucha dentro de la iglesia entre la doctrina y el amor, la enseñanza bíblica y el amor? ¿Quién puede decir algo? No todos a la vez, que después se forma aquí. A ver, tiene que ser uno a la vez. Nadie, nadie quiere decir nada hoy. ¿Cuál es la Ajá. pregunta? Dile otra vez. La pregunta es, ¿por qué piensas que las personas tan a menudo enfrentan el amor contra la doctrina de esta manera? Yo puedo decir algo. Adelante. Dios les bendiga, buenas noches. Yo creo que es porque
es posible que como creyentes no comprendamos que ambas cosas tienen que relacionarse, que no pueden separarse una de la otra. Muy bien. Yo creo que eso es así. ¿Sabe? Muchas personas nos hablan del amor y la doctrina y piensan que son dos cosas que no se tienen que unir. Glory, ¿te ibas a decir algo? No, lo que pasa es que no escuché la premisa porque estaba enviándole la clase a alguien que me la había pedido. Oh, tú le envías. Oí la pregunta, pero no la premisa. Oh, ok. Oh, no escucha. Bueno, la introducción tú estás diciendo. Sí, estábamos hablando de que en muchas Sí, iglesias está esta lucha de entre la doctrina y el amor. Y se encuentran personas que hablan más del amor y no hablan tanto de doctrina, y otros que hablan de doctrina, pero no hablan del amor. Entonces hay una lucha dentro de la congregación entre las personas que hablan de doctrina, pero no tanto del amor, y los que hablan más del amor y no tanto de la doctrina. Y entonces tenemos esta lucha dentro de la iglesia. Y por ahí es que viene la pregunta de que por qué piensas que las personas tan a menudo enfrentan el amor contra la doctrina de esa manera. Bueno, pues yo puedo decir en ese sentido que es la misma razón por la que quizás no tienen un balance en lo que son los otros atributos de Dios, como lo de la justicia, y lo hemos hablado en otras ocasiones, la ira, la mutabilidad de y Se fue Glory, se fue. En muchas ocasiones la falta del conocimiento nos provoca que, por ejemplo, del amor. Sí, se está cortando la llamada. Bueno, la idea principal de la clase dice así, y escuche bien cómo dice la idea principal de la clase. El título de la clase, la sana doctrina, sirve para el amor. La sana doctrina sirve para el amor. Y la idea principal de la clase dice así, en la iglesia, la sana doctrina es la base para nuestro amor unos por otros. Y el amor es el objetivo de la sana doctrina. Así que yo creo que el comentario que hizo Jessica cuando comenzamos tiene mucha razón. Muchos no entienden que la doctrina y el amor van unidas de la mano. Y eso es lo que dice la idea principal. En la iglesia, la sana doctrina es la base para nuestro amor unos por otros, y el amor es el objetivo de la sana doctrina. Así que no se separa una cosa de la otra, ¿ok? Sigue diciendo el libro. La segunda epístola de Juan funde poderosamente el amor y la sana doctrina. Es una carta muy corta, así que considerémoslas todas. Y entonces voy a leer en la segunda epístola de Juan, segunda de Juan completo porque es bien corto, y dice así, en base a estos versos bíblicos que vamos a leer, es que vamos a tener las preguntas, ¿ok? Así que dice así, segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Así que esa es la epístola, la segunda epístola de Juan, segunda de Juan. Y con esa, ¿verdad?, lectura comenzamos las preguntas en la noche de hoy. Dice así la primera pregunta. Es probable que la señora elegida y sus hijos en el versículo 1 sea simplemente una manera de referirse a toda la iglesia local a la que Juan estaba escribiendo. Según Juan, ¿quién ama a esta iglesia local y por qué? Y la contestación a esa pregunta está en el verso 1 y en el verso 2. ¿Quién ama a esta iglesia local y por qué? Dice Maribel en el chat, Juan y todos los que han conocido la verdad por causa de la verdad que permanece en todos. Muy bien. La contestación a esa pregunta es esa misma, la que dijo Maribel. Según el versículo 1, dice Juan, y todos los que aman la verdad aman esta iglesia local debido a la verdad que creen en común. El hecho de que ellos crean en Jesucristo, eso hace que ellos se amen entre ellos mismos, ¿sabes? El hecho de conocer la verdad hace que haya amor entre ellos mismos. Esa es la razón principal. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6? ¿Qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6? Maribel, ¿no quieres hablar? ¿Lo quieres decir por el chat? Dice Maribel en el chat que nos amemos los unos a los otros y que cumplamos sus mandamientos. Y sí, esa es la contestación también. La pregunta es, ¿qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6? La contestación es el nuevo mandamiento que Juan da a la iglesia en los versículos 5 y 6 es amarse unos a otros, lo cual significa obedecer los mandamientos de Dios. Así que el mandamiento de Juan a la iglesia es que se amen unos a los otros. Y cuando usted ama los unos a los otros, está obedeciendo el mandamiento o los mandamientos de Dios. Ok. Tercera pregunta. Dice, ¿contra qué advierte Juan a la iglesia en los versículos del 7 al 11? ¿Y cómo instruye a la iglesia para que traten a estos individuos? ¿Contra qué advierte Juan a la iglesia en los versículos del 7 al 11? ¿Y cómo instruye a la iglesia para que traten a estos individuos? Name it. Bueno, Adelante. contra los engañadores, los que niegan a Jesucristo y manda a que no lo reciban, no lo recibirlo en la congregación realmente. Muy bien. Dice, hoy vamos rapidito, mira para allá, vamos ya por la tercera pregunta. La contestación es,
En los versículos del 7 al 11, Juan advierte contra los falsos maestros, es decir, aquellos que no confiesan la venida de Jesucristo en carne. Y Juan instruye, como dice Naomi, a la iglesia a estar en guardia para protegerse contra la falsa enseñanza y a mantener completamente separado de todos estos falsos maestros, incluyendo el no recibirles en su casa. Suena un poquito fuerte, ¿verdad? Pero es la Biblia la que dice que si alguien viene con una enseñanza que no es conforme a la sana doctrina, y en este caso, como dice Juan, que no lo reciban ni en tu casa. Tú levántate la mano otra vez, Amy. Sí, porque en segunda de Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo, ¿verdad? Que es el que está liderando a la iglesia. En el versículo, dice, el versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Yo creo que van con lo que estamos trayendo, ¿verdad? Que Pablo le dice a Timoteo que cuando encuentre una persona, ¿verdad? Que empiece a hablar sobre cosas que no tienen que ver con el evangelio, que esté hablando sobre pensamientos humanos o revelaciones que hayan recibido, ¿verdad? Que no contienda con esa persona realmente y que lo ha hecho a un lado prácticamente. Sí, qué difícil, ¿verdad? Porque hoy en día, como hemos discutido en otras clases, ¿verdad? A veces nos gusta el protagonismo y nos gusta hablar de nosotros mismos y presentarnos a nosotros como los héroes de la película, y se nos olvida que el héroe es Jesucristo, y que cuando nosotros nos presentamos como el héroe de la película, estamos poniendo a Jesucristo en un segundo lugar, y eso no debe nunca pasar. Que nuestro testimonio, nuestra vida, sea algo que adorne el evangelio y no que esté por encima del evangelio, ¿sabes? Al final, que sea Jesucristo el que sea exaltado por medio de cualquier cosa que nosotros hagamos. Y a veces nos enfocamos en temas secundarios y nos olvidamos del tema principal, como dijo Naomi, ¿verdad? En esos versículos de Timoteo, en el que Pablo le llama prácticamente a no perder el tiempo en cosas secundarias. Dice Lady en el chat, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Muy bien, muy bien. Dice la pregunta número 4. Dice, observa que el versículo 7 comienza con la palabra ¿por qué?, que simplemente significa pues. Juan está soltando específicamente a la iglesia que se amen unos a otros, según los versos del 4 al 6, porque muchos falsos maestros están tratando de engañarles con doctrina destructiva, versos del 7 al 11. Juan evidentemente pensaba que la falsa doctrina de los engañadores suponía una seria amenaza para el amor mutuo de aquellos cristianos si llegaban a abrazarla. ¿Cómo podría, y esta es la pregunta, cómo podría la falsa doctrina minar el amor mutuo de los cristianos? Y como una pista dice, considera lo que enseñan los versículos 1 y 2 sobre la base del amor mutuo de los cristianos. Así que la pregunta es, ¿cómo podría la falsa doctrina minar el amor mutuo de los cristianos? Y la pista está en los versos 1 y 2. Va a causar división en la iglesia, porque un grupito va a creer esto y otro grupito va a creer esto y vamos a tener caos en la iglesia. Muy bien. Si no estamos en el mismo, la misma página, sí, va a haber división en la iglesia. Dice Maribel en el chat, cuando hemos conocido la verdad
esta permanece para siempre en nosotros. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre la pregunta 4 que dice cómo podría la falsa doctrina minar el amor mutuo de los cristianos? Escribe Amy, una iglesia sin amor unos a otros. Dice la contestación del libro. Mire cómo lo contesta el libro. Daña la unidad, escribe María en el chat también. Muy bien. Mira cómo contesta el libro esta pregunta. Dice, la falsa enseñanza puede minar el amor de los cristianos unos por otros porque la verdad que tenemos en común es la base de nuestro amor los unos por los otros y la razón para el mismo. Si nos apartamos de la verdad, nos apartamos de los que nos une en amor. La falsa enseñanza también puede minar el amor mutuo debido a que la falsa enseñanza siempre acaba produciendo vidas impías. Esa es la razón por la que Juan advierte a la iglesia a no participar de las obras malas de los falsos maestros. La falsa enseñanza en sí misma es una obra mala y de manera inevitable conduce a más obras malas. Así que de esa manera, ¿verdad? Puede la falsa enseñanza minar el amor mutuo de los cristianos. Yo creo que como lo dijo Becky, es bastante acertado. Si realmente no hay amor entre unos y otros, pues realmente no vamos a funcionar como se supone que funcione una iglesia. Y si nos apartamos de la verdad, mi hermano, pues realmente aquel que no es creyente siempre va a llevar una vida, por más recta que quiera, una vida tergiversada y que no conoce a Dios, y realmente no va a haber unidad y amor entre los hermanos en la iglesia. Escribe María Mosquera que el árbol malo da fruto malo, y escribe Amy que la falsa enseñanza no transforma la vida. Y recuerde lo que estamos tratando de enseñar en esta clase. Estamos tratando de enseñar que la doctrina bíblica y el amor no van en contra, ¿sabes? No podemos decir que yo sigo la doctrina y no tengo amor, y también tampoco puedo decir, es que yo tengo amor y entonces la doctrina no importa. No, las dos cosas van de la mano, y eso es lo que está tratando de decirnos Juan en los versos que hemos leído. ¿Ves? Conocemos la verdad y nos amamos los unos a los otros, así que estas dos cosas van unidas, y la iglesia debe de entender de que como creyentes no solamente nos vamos a amar, no, tenemos que conocer la verdad. Y no solamente vamos a conocer la verdad y no nos vamos a amar, no, conocemos la verdad y la misma verdad es la que nos une en amor. De eso se trata totalmente esta clase, y eso es lo que el libro quiere que nosotros veamos en estos versos bíblicos que hemos leído. Y yo espero que cuando la terminemos usted se vaya con eso en su mente y en su corazón para que pues podamos funcionar de una mejor manera. Ok, dice la pregunta número 5. Basado en la enseñanza de Juan en este pasaje, ¿cómo responderías a alguien que dijera: lo que le interesa a Dios no es que tengamos una doctrina correcta, sino que amemos a los demás? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cómo le responderías a alguien que dijera lo que le interesa a Dios no es que tengamos una doctrina correcta, sino que amemos a los demás? Y eso es algo que algunos dicen, ¿ok? A ver, ¿quién dice yo? Naomi. Bueno, yo creo que Jessica lo dijo. Yo le diría que van de la mano, ¿verdad? Porque si tú no conoces la sana doctrina, si tú no conoces la verdad, es imposible que tú des fruto o sea, los frutos del Espíritu. Uno de ellos es el amor, el amarse unos a otros. Y si tú no tienes una sana doctrina combinada con el amor, realmente tú no vas a entender realmente la palabra que transforma la vida, porque la que transforma es la sana doctrina, el evangelio es la que transforma la vida.
Uno de los frutos de esa transformación es el amor entre hermanos, el amor al prójimo, el amor en la congregación. O sea, no puede separarlo realmente. Muy bien. Dice Maribel en el chat que la doctrina correcta siempre nos lleva a amarnos unos a los otros porque Dios es amor. Y dice María Mosquera, el amor en sana doctrina es la que causa unidad y buenos frutos. Yo sigo diciendo, ¿verdad? Como el libro nos está tratando de enseñar que las dos cosas van de la mano. No podemos estar simplemente pendientes a la doctrina y olvidarnos de que Dios es amor, pero tampoco podemos decir, no, Dios es amor y nos olvidamos de la doctrina, porque ahí han caído muchos y ya cuando hacemos eso caemos en falsa enseñanza. Hay gente que eleva el amor por encima de otras cosas y yo he dado el ejemplo de cuando usted va a Google, ¿verdad? Que usted pone en Google una frasecita y la computadora le completa la palabra. Y si usted escribe Dios es, pues rápido va a aparecer lo más que busca la gente. Dios es amor, ¿sabes? Y ese asunto de que Dios es amor es lo que muchos han tomado para justificar sus pecados. Como Dios es amor, él no le importa que yo haga esto. Como Dios es amor, él no le importa que yo haga lo otro y que yo siga pecando. No. Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es inmutable y Dios tiene otros atributos que no solamente es amor. Y el amor de Dios no está por encima de su justicia y su justicia no está por encima de su amor. Así que si no entendemos la doctrina, no vamos a entender nunca el amor de Dios. La respuesta a esta pregunta de que si alguien dice que lo que le interesa a Dios no es que tengamos una doctrina correcta, sino que amemos a los demás, dice la contestación a esa pregunta según el libro, dice, una respuesta apropiada sería algo parecido a, es imposible separar la doctrina y el amor de esa manera. Juan nos enseña que Dios se preocupa profundamente de que abracemos la doctrina correcta, en parte porque es la base y el fundamento de nuestro amor por los demás. Si queremos amar a otros, la manera de hacerlo es abrazar la sana doctrina, la cual conducirá al amor. Al fin y al cabo, es la doctrina correcta la que nos enseña quiénes somos en el Evangelio, quién es Dios y quiénes son las otras personas. Es la doctrina correcta la que nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Y es cuando nos asimos de todas estas cosas que los afectos de nuestros corazones pueden comenzar a arder de manera genuina y adecuada. Qué bien lo explica el libro, ¿no? Cuando usted entiende la sana doctrina, cuando usted entiende quién es Dios, cuando usted entiende lo que es el Evangelio, entonces usted puede amar correctamente a los demás, porque está entendiendo y entendiendo estas verdades son las que nos ayudan a amar a mi hermano. Una de las cosas es que cuando uno habla de su hermano, ¿verdad? Y a veces su hermano comete un error, a veces podemos pensar, si no entendemos el Evangelio, que, wow, ese hermano, que torpe es mi hermano. No, todos somos iguales y cuando Jesucristo vino a perdonarnos a nosotros, lo hizo por personas que no merecían ser salvados. Así que Dios aplicó su misericordia por medio de Jesucristo cuando vino a salvar a hombres pecadores que no merecían ser salvados. Eso me hace a mí tener misericordia de mi hermano, conocer la verdad del Evangelio me hace tener compasión y misericordia de mi hermano y no tratarlo mal, porque Dios a mí me trató de una manera que yo no debí de haber sido tratado y eso me hace a mí ver a mi hermano como alguien del que yo tengo que tener misericordia. Así que la doctrina correcta, la verdad del Evangelio nos hace amar a nuestros hermanos porque entendemos esas verdades. Escribe Naomi en el chat que cuando miramos la cruz
y cómo Jesucristo dio su vida por personas malas, brota de nuestros corazones amor al prójimo. Exactamente. Eso es lo que estamos tratando de explicar y eso es lo que está tratando de explicar el libro, ¿ok? En en un buen entendimiento de la sana doctrina nos hace amar a nuestro hermano. No son dos cosas que van en contra, no está la doctrina en contra del amor y el amor en contra de la doctrina. Ok. Dice, otro pasaje que enlaza la firmeza del amor y la sana doctrina es la exhortación inicial de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 1, 3 al 5. 1 de Timoteo 1, 3 al 5, que dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en base a ese verso bíblico que hemos leído, dice la primera pregunta: ¿con qué propósito le dice Pablo a Timoteo que se quede en Éfeso, según el verso 3? ¿Con qué propósito le dice Pablo a Timoteo que se quede en Éfeso, según el verso 3? A ver. Bueno, para confrontar a los que están dando falsa doctrina. Muy bien. ¿Alguien más puede decir algo sobre eso? Maribel. Amén. Yo tengo aquí para que no mande a los que no van a enseñar la verdadera sana doctrina. Muy bien. Según la contestación del libro, ¿verdad? Y el verso 3, Pablo le dice a Timoteo que permanezca en Éfeso para que mandase a ciertas personas que no enseñaran ninguna doctrina diferente. Así que Pablo le dice a Timoteo, quédate aquí y asegúrate que algunas personas que habían allí en ese momento no enseñen ninguna doctrina diferente a la que nosotros hemos enseñado. La pregunta 7 dice: ¿a qué consecuencias prácticas conduce esta diferente doctrina? ¿Cuáles son las consecuencias de enseñar una doctrina diferente según el verso 4? Name. Eso trae disputa dentro de la congregación. Trae disputas del... ¿Alguien más? Maribel. A no andar en los buenos caminos porque no tenemos esa sana doctrina. Muy bien. ¿Alguien más puede comentar algo sobre eso? ¿Cuáles son las consecuencias o qué práctica conduce a una diferente, o sea, que enseñen una doctrina diferente? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, el libro dice así. Ajá, Jessica. Ay, iba a decir algo, pero vamos a leer del libro. Yo creo que también puede causar división dentro de la iglesia, ¿sabe? El que no se esté explicando correctamente va a redundar en que no haya el amor, en que no haya la unidad, en que no haya, ¿verdad?, esa coinonía que debe haber en el cuerpo de Jesucristo dentro de la iglesia local y por ende también lastima lo que representa la iglesia a nivel del mundo, ¿sabe? Porque cuando uno escucha que sucede algo en una iglesia, nos lastima, y aunque no sea nuestra iglesia, porque representa el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Muy bien. Mira, nosotros vamos rapidito en esta clase y son las 7:45. Si terminamos temprano, me gustaría mencionar algo que honestamente no me preparé con eso, pero creo que le haría mucho bien a este tema que estamos discutiendo. Te escucho entrecortado. ¿Me escucho Te entrecortado escucho yo? entrecortado. Yo. Ahora estoy. No, yo te escucho bien todo el tiempo. La que está entrecortada es Cristal. Sí, yo creo que... Pues el teléfono.
Mira, este Pues tema de los... repítelo. Sí, que vamos rapidito en esta clase y yo escuché algo en estos días que me gustaría discutirlo, aunque no me preparé para eso. Si al final de la clase hay un tiempito, quisiera tocar ese punto al final de la clase, y si no, pues lo podemos discutir la semana que viene, porque yo creo que honestamente es algo que nos puede ayudar a nosotros como cristianos, a nuestra iglesia, y a los que puedan escuchar esta grabación. Y es algo que se llama el triaje teológico. Quizás no lo han escuchado algunos, triaje teológico, pero es algo bastante interesante, que yo creo que nos puede ayudar en este asunto de la doctrina correcta dentro de la iglesia. Entonces vamos a la pregunta número 7, que dice: ¿a qué consecuencias prácticas conduce esta diferente doctrina? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas que conduce esta diferente doctrina según el verso 4? Maribel. Es a la 8 que vamos. Ya A la estaba 8. buscando. Ya está. De verdad. Sí, Pues pero estoy bien, no ¿no? has leído la contestación de las 7. Pues la contestación de la 7, esta doctrina diferente promueve especulación más que una vida ordenada correctamente. Sí, me acuerdo ahora de todos los comentarios de ustedes. Sí, promueve la especulación más que una vida ordenada correctamente. Pregunta número 8 entonces, dice: ¿cuál es el objetivo de la instrucción de Pablo a Timoteo según el verso 5? El objetivo de la instrucción de Pablo a Timoteo según el verso 5. Y dice Amén. Francesca por el chat que al final, ¿verdad? Si podemos presentar al hermano de ella, que lo operan mañana. Por favor, que alguien me lo recuerde antes de que, cuando terminemos, ¿verdad?, incluir al hermano Francesca en esta oración final. Te lo recuerdo para que incluyas a papi, que también lo operan mañana. ¿Cuál hermano, Francesca? Al que vamos a operar de la vista, es Marixa. Ok, está bien. Maribel y después Naomi. Que sigamos viviendo en amor y dando amor a los demás. Es lo que... Muy bien, Naomi. Bueno, dice que el propósito realmente es un corazón nacido, un corazón limpio, de buena conciencia y una fe no fingida. Yo creo que ese es el propósito de lo que Pablo quiere llevarle a Timoteo. Muy bien, la contestación dice: el objetivo de la instrucción de Pablo es el amor. Es decir, que los creyentes siendo edificados, mire cómo lo dice, que los creyentes siendo edificados en la sana doctrina, vivan vidas de amor a Dios y de amor a los demás. Y como hemos mencionado como 15 veces ya en esta clase, cuando tú conoces la sana doctrina, eso te lleva a tú amar a Dios y amar a tu hermano. Y eso es lo que está diciéndole Pablo aquí a Timoteo. Muy bien. Naomi. No, que yo quería comentar que dentro de las diferentes doctrinas, ¿verdad? De las características que podemos ver de Dios, vemos el amor en todos lados, en la soberanía, en la santificación, en la salvación, en todos los temas que nosotros vayamos a buscar de sana doctrina. Vemos en todo momento el amor de Dios hacia nosotros, en todo momento. No, y yo creo que por eso es que la gente pone el amor por encima de otros atributos de Dios, porque como se menciona tanto en la Biblia y como es algo que realmente nos atrae a nosotros como seres humanos, pues pensamos que ese atributo del amor de Dios está por encima de otros atributos de Dios, y podemos mencionar la justicia de Dios, ¿verdad? Por el hecho de que Dios sea amor y que nos ame, no deja a un lado su justicia, ni podemos decir Él es más amor que justicia. No, los dos están al mismo nivel. Su justicia está llena de amor, y su amor está lleno de justicia, pero ningún atributo de Dios está por encima de otro atributo.
quizás nos gusta más mencionar el amor porque lo escuchamos más, porque cuando alguien nos ama nos sentimos más contentos que cuando alguien aplique su justicia, ¿verdad? Y eso hace que amemos más el amor, pero cuando entendemos la doctrina, la sana doctrina correctamente, eso nos hace amar a Dios y amar a nuestro hermano. Escribe Jessica, porque ama es justo y viceversa. Hablando de Dios, porque ama es justo y viceversa. Dice Nemi, lo vimos a través de su Hijo al descargar su ira sobre él por nuestros pecados. Sí, esa es la justicia de Dios. Cómo le aplica la justicia de Dios a su Hijo por amor a nosotros. ¿Okay? Pregunta número 9 dice, ¿cuál es el objetivo de la instrucción de Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el objetivo de la instrucción de Pablo a Timoteo según el verso? Espérate, esa ya la discutimos ahora. Según Pablo, ¿cómo crecemos en amor? Perdón. Según Pablo, ¿cómo crecemos en amor? Es simplemente una emoción que suscitamos en nosotros mismos. Esa es la pregunta. ¿Cómo crecemos en amor? Y si es simplemente una emoción que suscitamos en nosotros mismos. Según Pablo, ¿cómo crecemos en amor? Y después sigue preguntando, ¿es el amor una emoción que suscitamos en nosotros mismos? A ver quién contesta esa. La parte A, me sé. Adelante. Tengo acá que dice que si permanecemos en la sana doctrina y nos regimos por la palabra, que es la verdad, según crece nuestra fe, así creceremos en el amor. Muy la bien. Primera parte. La segunda no me la sé. Muy bien. ¿Alguien puede decir algo más sobre esa pregunta? Y el amor es una emoción simplemente que sale de nosotros y ya, así. Bueno, dice así la contestación a esa pregunta. Según Pablo, el amor es algo que está informado por la verdad y fluye de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Así que el amor no es meramente una emoción que nosotros estimulamos en nosotros mismos, aunque ciertamente tiene aspectos emocionales. Más bien es el producto de la verdad que opera profundamente en cada área de nuestra mente y corazón. Cuando entendemos la verdad de Dios, es que comprendemos más profundamente el amor y podemos amar más profundamente a Dios y a nuestro hermano. Dice María en el chat, cuando obedecemos la palabra, podemos crecer en armonía espiritual y en amor que Dios pone en nuestro corazón. Muy bien. Estamos entendiendo esta clase. Pregunta número 10 dice, basado en la enseñanza de Pablo en este pasaje, ¿cómo interactuarías con alguien a quien aparentemente le encanta estudiar teología, una persona que le gusta la doctrina, pero cuya vida no está caracterizada por un amor consistente y sacrificado por los demás? El caso opuesto de la pregunta de ahorita. ¿Cómo tú hablarías con alguien que le gusta la teología, le gusta la doctrina, pero el amor tú no lo ves por ningún lado? A ver. ¿Quién puede decir algún comentario sobre esa pregunta? Y después de esa pregunta solamente nos quedan dos más y ya. 2 preguntas más. Yo estoy pensando si una persona está enseñando la doctrina sana con mucha pasión,
y a veces no tiene amor. Está muy rígido y yo he notado esto. Ellos están santos y quieren enseñar la sana doctrina, pero no viene con amor a la gente. Ya raya como que más en el legalismo cuando, Sí. cuando se ponen de esa manera, ¿verdad? Tratar de imponerte una enseñanza, por decirlo de una manera, una enseñanza santa y pura, pero realmente tú no ves el amor de la persona al tratar de enseñar eso. Muy bien, sí. Escribe María que es difícil porque la persona a que no se somete a la palabra no sabe expresar el amor de Dios. Dice el libro en esta contestación: una interacción apropiada con individuos así implicaría recordarles que el objetivo de la sana doctrina es el amor, de tal manera que si no están viviendo una vida de amor, están perdiendo el objetivo de la sana doctrina que afirman amar. Y dice Neyman en 1 Corintios capítulo 13, sí, realmente es eso. O sea, ¿cómo podemos decir y hablar de sana doctrina cuando realmente nuestro amor no está ahí? Y el propósito principal de la sana doctrina es que entendamos el amor de Dios y que eso nos haga a nosotros amar a Dios y amar a nuestro hermano. No podemos simplemente a hablar de sana doctrina y no tener amor. Son dos cosas que no son correctas. Así que la palabra del Señor nos está diciendo que si yo predico la sana doctrina, debe de estar seguida por el amor. No es algo que está carente ahí. Y yo creo que el ejemplo que da Becky es el más adecuado. ¿Sabe? A veces vemos gente hablando de supuestamente sana doctrina de una manera fuertísima y usted realmente no ve el amor de Dios en esa persona. Y eso hace que ese mensaje que está llevando, pues, sea un mensaje que sea un mensaje doble, ¿sabe? Que realmente no lo está respaldando la escritura. Dice el libro, está claro que tanto las personas amorosas como las personas doctrinales se equivocan si piensa que uno puede tener una cosa y simplemente ignorar la otra. Lo que vemos en ambos pasajes es que la sana doctrina es el fundamento del amor, es lo que alimenta y capacita el amor, ya sea amor por los demás o amor por Dios. Ninguno de nosotros debería tener sana doctrina sin amor y ninguno de nosotros puede tener verdaderamente amor sin sana doctrina. Una vez más, el libro nos repite lo mismo. Sana doctrina y amor van tomados de la mano. Pregunta número 11 dice: ¿cómo ha crecido tu amor por Dios y por los demás como resultado de que te hayan enseñado la sana doctrina? Da ejemplos específicos. Y yo creo que si yo puedo decir el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para que alguien vaya pensando en algún otro. Y es el mismo ejemplo que di ahorita, ¿verdad? Si yo veo que mi hermano cae y tropieza y yo veo que Dios me salvó a mí, yo entender eso que Jesucristo hizo por mí, ¿verdad? Que yo estaba perdido y Él tuvo misericordia de mí, me hace a mí ver con ojos de misericordia a mi hermano. Así que entender la sana doctrina me hace a mí tener misericordia y amar a mi hermano. Si yo no entendiera realmente el evangelio y entendiera lo que Cristo y lo que Dios hizo por mí al salvarme, pues se me hace difícil perdonar a mi hermano cuando mi hermano cae y tropieza. Así que entender realmente eso me ha hecho realmente entender el amor de Dios. Jessica. Sí, me hiciste pensar en la predicación que tuvo Suje Michelin el domingo. Él decía precisamente eso, que nosotros queremos que Dios nos perdone, pero cuando nos toca a nosotros perdonar,
qué difícil se nos hace ¿verdad? Lleva lo de la lectura que aparece en la parábola, que Dios perdona, ¿verdad? Él le perdona la deuda y cuando él sale se olvidó que fue perdonado y fue a reclamarle a quien le debía inclusive hasta menos. Y eso es la importancia de cuando tenemos verdaderamente el conocimiento de lo que establece la sana doctrina. Y una de esas cosas es pensar en la misericordia, en el perdón que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros, y sabiendo nosotros lo que merecemos, también imitar, ¿verdad? Eso que hizo Jesucristo con nuestros hermanos. Muy bien. ¿Alguien más puede decir algo sobre eso? ¿Cómo la sana doctrina te ha ayudado a ti en tu vida cristiana? Bueno, hoy están calladitos. Última pregunta. Dice así. Está dividida en dos. Dice la última pregunta. ¿Cómo sería amar a las siguientes personas? Primero, alguien que no cree en Jesús, que Jesús es el único camino para ser salvo, o alguien que está luchando para confiar en la soberanía y en la bondad de Dios durante una prueba severa. ¿Cómo sería amar a estos dos tipos de personas? Aquí escribió alguien en el chat, dice, dice Maribel, entiendo que yo también pasé por esta etapa en mi vida, orar por esa persona, dice Maribel. A ver, ¿quién puede decir algo? En lo que otros se anima, yo voy a volver a hablar. Mira, Dale. yo creo que tenemos que amar a ambos y por igual, ¿sabes? Dios no hace acepción de personas y sabemos que obviamente los creyentes tenemos que apoyar a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Pero también tenemos que hablarle del Evangelio de Jesucristo a esos que no han sido alcanzados por su gracia y su misericordia. Así que en ambos tenemos que mostrar el amor, ese amor, ¿verdad? Que confesamos de Dios, haciendo las cosas, ¿verdad? Como son o como Dios le agrada y espera. Mira, Jessica, yo creo que tienes razón, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida y yo creo que eso es lo que el libro quiere enseñarnos en esta clase. Oye, tienes que entender la verdad de Dios para que puedas entender cómo puedes aplicar el amor de Dios a otros. Si tú no entiendes realmente, por ejemplo, en el segundo ejemplo, la soberanía de Dios, que Dios está en control de todas las cosas. Si nosotros no entendemos eso, cuando llegue la prueba, vamos a pensar que el dolor, el sufrimiento o lo que nosotros estamos pasando, pues Dios no está en control de eso. Pero si nosotros entendemos realmente cómo funciona Dios y que Dios es soberano en todas las cosas, podemos entender que a pesar de que estemos pasando por un momento de dolor y de dificultad, Dios nos ama y tiene el control de todas las cosas, aunque nos duela un poquito lo que estemos pasando. Sabe que entender la doctrina, entender la verdad de Dios nos hace realmente amar más a nuestro Dios y amar más a nuestro hermano. Dice María Mosquera en el chat que debemos ser sensibles para con los hermanos, estimándolos, que nosotros también hemos pasado por pruebas, orar y apoyarnos los unos a los otros. Mira, son las 8, ¿verdad? Y yo creo que ya terminamos la clase de hoy. Yo creo que este tiempo récord le fuimos rapidito. Pero hay un tema que yo me gustaría que yo lo voy a hablar por encimita porque honestamente yo no me preparé para hablar de esto, pero no es que lo voy a hacer a lo loco, pero es interesante que
Este tema yo lo escuché hace como una semana atrás. Hay mucha controversia sobre esto. Muchos no piensan que se debería de enseñar esto en las iglesias, pero como todo, ¿verdad? Dentro de las congregaciones, cada enseñanza trae sus polémicas y a mí me pareció que realmente si nosotros entendemos algo como esto, nos puede ayudar como creyentes a poder diferenciar y poder, yo podría decir, tener misericordia de los demás y ser más comprensivo a la hora de juzgar a otros. Estamos hablando de la doctrina bíblica y hay algo que se llama triaje teológico. Triaje es una palabra que se utiliza o lo utilizaron creo que fueron los franceses en la guerra y es para, perdóname, perdóname, es que me están llamando. Es un término que se utilizó en la guerra cuando habían heridos y creo que fue Francia quien lo utilizó. Y este término lo que hace, y el ejemplo que yo escuché fue, por ejemplo, cuando hubieron los ataques del 11 de septiembre. Usted sabe que hubo un avión que cayó en el Pentágono. Pues cuenta alguien que mientras ellos rescataban todas las personas que estaban ahí y llegaron el personal médico, y dentro de todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, y usted quizás esté preguntando qué tiene que ver con eso, con la clase. Bueno, vamos a ver. Dentro de todo lo que estaba sucediendo en el Pentágono y todos los enfermos y toda la gente que estaba herida, llegaron los paramédicos tratando de ayudar a las personas y eran más la gente enferma que los médicos podían atender. Entonces, ellos utilizan este término que se llama triaje, que realmente lo que está diciendo es que debes de priorizar a los que están más enfermos de los que están menos enfermos. Y cuando ellos hacen triaje, los médicos, lo que están haciendo es, ok, tenemos dos enfermos, uno que está desangrándose y otro que tiene un brazo partido, pues al ellos hacer esta diferencia, ellos atienden el que está desangrándose primero para entonces después atender al que tiene el brazo partido. No es el asunto de que el que tiene el brazo partido no es importante y tampoco es que el que tiene el brazo partido no tiene una herida de gravedad, no. Tiene una herida de gravedad, pero el otro está más grave, entonces hay que atender al enfermo más grave para entonces atender a otra persona que posiblemente pueda esperar porque la otra persona pues tiene más problemas. Bueno, pues ese mismo término se ha aplicado a la teología y a las doctrinas de la iglesia, ¿ok? Y el triaje teológico está dividido en cuatro, ¿cómo podríamos decir? Escalas. Y estas escalas o temas, hay algunas más importantes que otras dentro de la congregación, algunas doctrinas. Y entonces eso hace que nosotros, ¿verdad?, nos preocupemos por atender algunas doctrinas que son más importantes y hay otras doctrinas que son secundarias y hay otras doctrinas que son de tipo 3. Y entonces nosotros nos podemos ocupar de las más importantes y tener las que no son tan importantes, atenderlas después. Pero todo esto, mi hermano, que yo estoy explicando, en el término de la iglesia, ¿ok? No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué yo estoy mencionando esto? Porque
Por ejemplo, si nosotros hablamos de nivel 1, ¿verdad? Está la doctrina de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. La humanidad de Cristo. Podemos hablar de la Trinidad, la justificación por la fe, la autoridad de las Escrituras, la salvación por medio de Cristo. Todas esas doctrinas son nivel 1. Si usted viola una doctrina de esa, ¿verdad? Pues realmente ya entonces automáticamente violar una doctrina de nivel 1 hace que sea falsa doctrina. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si tomamos el caso de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, y por esa razón es que no podemos llamar hermano a un testigo de Jehová, porque ellos piensan que Jesucristo no es Dios. Entonces ya están violando una doctrina de nivel 1. ¿Ok? Así que cualquiera que viole una doctrina de nivel 1, y quizás para la semana que viene le traigo esto más organizado con una tablita o algo para que lo entendamos. Y quiero que después digo por qué quiero que entendamos esto. Y es porque dentro de la iglesia hay tantas divisiones. Yo creo que si entendemos esto, realmente podemos tener una iglesia más unida, ¿verdad? Las doctrinas de nivel 2, podemos hablar del bautismo de niños, o el bautismo, perdón, de las personas, la cena del Señor, y el rol de la mujer o del hombre en la iglesia. Las doctrinas de nivel 2, mi hermano, por ejemplo, pueden hacer que haya diferencia entre los hermanos, pero no necesariamente eso significa que mi hermano está en una falsa doctrina. Y por ejemplo, y hay dos cosas que podemos decir de las doctrinas de nivel 2. Cuando alguien viola una doctrina de nivel 2, posiblemente es porque no cree de la misma manera que yo creo, pero sigue siendo mi hermano. Un ejemplo es los presbiterianos. Presbiterianos, ellos bautizan niños, pero nosotros no bautizamos niños. Pero si usted va a la doctrina de ellos, podemos llamarlo hermano, aunque ellos bautizan niños. No estamos de acuerdo en esa doctrina. Ahora, esto sí, las doctrinas de nivel 2 deben de estar en la misma congregación. Por ejemplo, si usted cree que los niños se deben de bautizar, pues vaya a una iglesia donde se crea que los niños se deben de bautizar, y asista a una iglesia donde se cree eso. O si algunos, ¿verdad? Alguna gente que piensa que la mujer puede pastorear, pero en una iglesia que no se cree eso, usted debe de pertenecer las doctrinas de nivel 2, la iglesia local, todos deben de creer lo mismo. ¿Por qué? Porque puede crear una división interna dentro de la iglesia. Ok, doctrina de nivel 1, si la viola es una falsa doctrina. Doctrina de nivel 2, debe de todo el mundo en la congregación creer lo mismo. Nuestra iglesia debe estar consciente de que creemos en esto. Y es bien difícil que usted crea una doctrina de nivel 2 diferente y pertenezca a la misma iglesia. Lo que se recomienda es que si usted cree en una doctrina de nivel 2 diferente a lo que se cree en su iglesia local, que se busque una iglesia donde la doctrina de nivel 2 sea igual que lo que usted cree. Y después de eso están las doctrinas de nivel 3, que en esta categoría usted puede pertenecer a la misma iglesia y tener diferente, creer diferente en esta doctrina, y no necesariamente tiene que cambiar de iglesia. Por ejemplo, sobre el milenio, sobre la segunda venida de Cristo. Algunos piensan que Cristo viene antes de la tribulación, otros piensan que Cristo viene después de la tribulación. Bueno, usted puede pertenecer a la misma iglesia, creer diferente, y eso no significa que usted tenga que irse de esa iglesia. Estas doctrinas nos pueden, y también cómo se interpretan algunos textos difíciles. Usted puede creerlo de una manera y el otro hermano de otra, y no necesariamente
eso significa que usted tenga que irse de esa iglesia porque usted interpretó este texto un poquito difícil de entender de una manera diferente. Así que ahí caen estas tres categorías: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, si usted viola una de esas doctrinas, pues realmente es falsa doctrina. Nivel 2, se aconseja que todos los que creen estas doctrinas pertenezcan a la misma iglesia. Si usted cree algo diferente a lo que cree una iglesia en el nivel 2, debería de pertenecer a una iglesia donde todos piensen lo mismo, porque si usted piensa que los niños tienen que bautizarse, pues váyase a una iglesia donde piensen lo mismo que usted. Eso no significa que usted no sea mi hermano, pero va a crear problemas dentro de su iglesia local. Doctrina de nivel 3 puede tener diferencia, pertenecer a la misma iglesia, y ya dimos el ejemplo, ¿verdad? Que textos difíciles, escatología, y doctrinas de nivel 4 son más, podríamos decir, simples todavía, que tiene que ver con el asunto de cosas que no son tan importantes, como por ejemplo, cuántos ángeles hay en el cielo, qué instrumento yo toco en la iglesia, cosas como esas, cómo se adora a Dios. Son doctrinas de nivel 4 que usted puede diferenciar y también puede pertenecer a la misma iglesia. Si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y cuando yo explico esto, y lo expliqué de una manera general, y honestamente no me preparé para explicarlo, pero lo expliqué porque yo quiero que veamos, ¿verdad? Que no todos nosotros creemos lo mismo dentro de la iglesia cristiana. Muchos tildan la iglesia de que hay mucha división, pero yo creo que es que a veces forzamos el tema y queremos que todos crean lo mismo que yo, cuando hay cosas que son tan difíciles de explicar y que algunos no lo entienden como nosotros lo entendemos. Está también la manera en que tú has aprendido durante toda tu historia, y que te vengan a enseñar otra cosa después. Así que es bien difícil. Quisiéramos que todos creyéramos exactamente lo mismo, pero hay doctrinas que yo puedo seguir llamando a mi hermano hermano, a pesar de que él tenga otra idea en una doctrina de tercer nivel o de cuarto nivel, y eso nos ayuda a nosotros a tener quizás más misericordia de mi hermano. Yo menciono esto por la clase de hoy, ¿verdad? La clase de hoy se trata del amor y la doctrina, y eso trae problemas dentro de la iglesia, porque algunos piensan que el amor es más que la doctrina, otros piensan que la doctrina es más que el amor, y tenemos que entender que dentro de la iglesia no todo el mundo piensa de la misma manera. Mira, tomando el primer ejemplo que yo di al principio, yo no quiero decir que hay doctrinas, que la doctrina no es importante cuando las catalogo de primera, segunda, tercer nivel, no. Igual que el enfermo, ¿verdad? Del brazo partido, es un enfermo grave y hay que atenderlo. Pues de la misma manera, estas doctrinas son doctrinas importantes y hay que atenderlas. Pero primero están las doctrinas de primer nivel, que son las doctrinas más, que más pueden dividir una iglesia, por decirlo de alguna manera, y que si uno viola una doctrina de esa, pues realmente ya está fallando en la falsa doctrina, y no puedo llamar a nadie que es mi hermano si no cree en la Trinidad, como hay algunas sectas. Y cuando alguien viola una doctrina de primer nivel, pues ya realmente no lo puedo llamar mi hermano, mientras que las otras doctrinas, pues podemos, a pesar de tener alguna que otra diferencia, poder llamar a las personas mi hermano. Así que eso es lo que quería decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este pequeño tema que traje aquí al final, que lo escuché hace poco y creo que puede ser de buena ayuda para nosotros, para Sí, tener quiero misericordia de Dios. preguntarte algo, Miguel. Sí. Ay, Dios mío, Miguel, yo le digo Miguel porque es mi cuñado de toda la vida, pastor.
es que me viene a la mente porque obviamente hasta dando clases seculares en lo que trabajo, yo asigno un trabajo por cuestión de las culturas y tengo que hacerle la salvedad a los estudiantes que dentro del cristianismo hay diversas prácticas, ¿verdad? Como es el catolicismo, los protestantes, y eso que están mencionando ahora, esto quiere decir que en el aspecto del catolicismo, ¿verdad? Yo puedo decir que es un hermano, aunque crean lo de la Virgen y todo eso, ¿o no? No, porque ya están violando doctrinas del primer nivel. Del primer orden. Sí. Okay, Cuando okay. tú violas una doctrina del primer nivel, ya caes en falsa doctrina. Es falsa doctrina. Okay. Sí, y es por esa razón que no, cuando sí, pero tú violas... como mencionaste en la creencia de la Trinidad, y ellos sí la creen. Sí, ellos creen algunas cosas, pero fallan en otras, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, esa de María no está por ningún lado, ¿tú me entiendes? Y algunas otras. Y sí, ellos creen algunas, pero cuando tú fallas una de primer nivel, con una es suficiente para que caigas dentro de lo que es falsa doctrina. No creer en la Trinidad, no creer en la deidad de Cristo, pues realmente te cataloga de falsa doctrina. No entender realmente lo que es el evangelio, eso es fundamental, ¿tú me entiendes? Y eso debe ser base para entender realmente si es falsa doctrina o no. Si tú no entiendes el evangelio, pues no estás cayendo en lo que es sana doctrina. Dice Amy, un poco de levadura daña toda la masa. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto? Si quiere, la semana que viene puedo traerles una tablita o algo sobre esto para que entendamos. Mucha gente no le gusta esto que yo acabo de decir porque piensan que estamos poniendo las doctrinas en categoría. Y entonces no les gusta eso, que la gente ponga las doctrinas de la Biblia en categoría. Y por esa razón, pues no lo enseñan en su iglesia. Yo creo que si lo tomamos y lo hablamos desde el punto de vista de la iglesia local, yo creo que nos ayuda a nosotros como iglesia a poder entender a mi hermano y poder amar más a mi hermano y a mi iglesia local. Así que yo creo que es un buen ejercicio. Yo no lo veo mal y espero, ¿verdad?, que sea de beneficio como ha sido para mí, ¿sabes? Yo creo que yo no pretendo que soy el más iluminado del planeta y yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros. Toda la palabra es inspirada por Dios y que Dios nos ayude a poder tener misericordia de mi hermano, aunque posiblemente no piense como yo. Yo siempre pienso en ese verso que dice, porque el ejemplo que da el verso que dice que si lo que mi hermano se come le hace daño a mi hermano, si lo que yo me estoy comiendo le hace daño a mi hermano, no me lo coma, porque le está haciendo daño a él. Y en ese verso lo que está pensando y la base fundamental es el amor a mi hermano. Lo que yo me estoy comiendo, mira, eso no me hace daño a mí, pero le hace daño a él. Entonces yo tengo que tener cuidado a la hora de comer, porque mi hermano le va a hacer daño mi comida. Y entonces yo puedo decir, no, es que mi hermano tiene que ser fuerte y entender que eso no es pecado. Eso está bien. Bueno, mientras él no entiende eso, yo lo que puedo hacer es no comérmelo. Porque para él, que yo me coma un plato por decir, cornflakes, yo estoy pecando. Pues uno puede ponerse bravo y decir, no, pues el cornflake no hace daño. Y se supone que yo le voy a enseñar comiendo cornflake que el cornflake no hace daño. Bueno, la Biblia lo que dice es que no me coma el cornflake delante de mi hermano, porque eso le hace daño a él. Y yo creo que en este asunto de doctrina, pues, yo creo que es la misma enseñanza. Hay gente que piensa que cuando usted hace esto o hace lo otro, usted está pecando. Bueno, pues tratemos de que cuando esté mi hermano, no hacer algunas cosas que le hacen daño a mi hermano y ver desde el punto de vista del amor de Dios, ¿ok?
y que Dios nos ayude a poder enseñar la palabra de Dios correctamente. Eso es todo lo que yo tengo que decir hoy. Si no sé si alguien quería decir algo, si no, pues despedimos y oramos. ¿Más nadie? Nadie. Hoy sí que han estado calladitos. Nadie ha querido decir nada. Escribió, ok. Elizabeth, Sí, adelante. iba a levantar la mano y te vio que quité el micrófono. Entré un poco tarde, yo entré a la misma 8. Disculpe, las próximas clases se van a tratar de eso o es solamente el comentario hoy? No. Esto fue un comentario porque la clase de hoy se trataba de la diferencia entre la doctrina y el amor y cómo esto ha traído problemas dentro de la iglesia, porque algunos piensan que hay que hablar más del amor y menos de la doctrina, y otros piensan que hay que hablar más de la doctrina y menos del amor. Como terminamos la clase temprano, pues yo traje ese punto del triaje teológico que hace diferencia entre algunas doctrinas y cómo yo puedo tener misericordia de mi hermano a pesar de que pues no pertenezca a mi iglesia ni crea lo mismo que yo. Ok, gracias. ¿Está bien? Me dijeron que orara por el hermano de Francesca y por Cheo, que lo van a operar mañana. Así que nos presentamos en oración y yo no sé, yo veo como que a Rubén ahí. ¿Rubén está ahí o está escuchando o simplemente está... No, bueno, pensé que estaba conectado, que podía decir algo. Porque para que Rubén sepa, este grupito que está aquí estábamos orando por él y por su esposa y esperamos porque se sigan recuperando. Y sabemos que Naida está en el hospital, pero estamos orando por ella también. ¿Okay? Bueno, Señor, gracias te damos en esta noche una vez más por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos, a entender la doctrina, Señor, y que comprendamos, Señor, que la doctrina y el amor van de la mano, Señor amado, y que tú, Señor, nos mandas a entender la doctrina para poder amar a mi hermano. Y que cuando yo entiendo la doctrina, amo a mi hermano, Señor. Y que amo a mi hermano y amo a Dios, Señor, porque entiendo la doctrina bíblica, Señor. Ayúdanos a no mirar a nuestro hermano por encima del hombro, Señor, sino a verlo como superior a nosotros mismos. Y que las doctrinas, Señor, algunas doctrinas no nos separen a nosotros, sino que podamos vivir confiando en que tú nos diriges a cada uno de nosotros, Señor amado, siempre y cuando, Señor, estemos correctos en lo que dice tu palabra, Señor, aunque en algunas cositas tengamos algunas diferencias, Señor, ayúdanos a la iglesia a poder entender estas diferencias y a poder sobrellevarnos, Señor, a pesar de que tenemos diferencias en algunos puntos que no son tan importantes dentro del cristianismo, Señor. Mira a mis hermanos que han estado aquí esta noche, Señor, que puedan entender tu palabra cada día más, Señor, y que sigan creciendo en sabiduría y entendimiento, Señor. Te presento al hermano de Francesca, Señor, que va a ser operado mañana para que tú estés presente en esa operación, Señor, y tú puedas obrar en él, Señor. Si él no te conoce, que pueda entender, Señor, que tú eres el creador del universo y que por medio de ti, Señor, fueron creadas todas las cosas, Señor, y que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Te presento a Cheo, Señor, también, que va a ser operado en el día de mañana, Señor, esperando que tú obres en su vida también, Señor, y que tú le des sabiduría y entendimiento a los médicos, Señor, y que ellos dirijan, que seas tú dirigiendo esa operación, Señor, en medio de esta dificultad que él está pasando, Señor. Mira acá al hermano, Señor amado, bendícele, guárdale, Señor, en esta noche y que el domingo, Señor, podamos estar en tu casa, Señor, orando y glorificando tu bendito y tu glorioso nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.